cara, toda una historia. Ahí estamos grabando. Ahora déjenme un segundo que vuelvo a compartir. Profe, una consulta. ¿A usted se le dificulta grabar, por eso tiene los juegos? No. El problema es internet. Te digo, el año pasado no hubo ningún drama. Lo que a mí me asusta es internet en verano, porque medio mundo está de vacaciones usando para pavear y entonces es terrible. Y la empresa, no, y a veces pasa que yo tengo luz, se corta en la central donde la empresa, digamos, porque yo no tengo, acá hay una empresa local, por así decirlo. Y a veces se corta la luz en el centro, donde tienen la base, bueno, es toda una historia. Bueno, a ver si puedo parar donde estábamos antes. Estamos. Y vamos a poner en modo presentación. A ver si me deja. Compartir, voy a cerrar esto. Perdón. Voy a tener que volver a salir de esto. Como me harta esto. Yo creo que si ahora pongo compartir me va a hacer lo mismo que antes. Me parece que si lo pongo a modo presentación. ¿Ahí ven la presentación? Sí, profe. En modo diapositiva, Fabio. Sí, no, sí, tengo que hacer lo mismo de siempre. Tengo que salir, llamarlo, ponerlo en modo presentación y compartir en modo presentación. Fabio, le hago una consulta mientras Dale. pone pantalla completa. Me perdí un poco por qué uno alteraría el componente cromosómico. Bueno, ¿Con qué fin? no, es una manera, ahora te muestro, cuando vean las fotos vas a entender a qué me refiero. ¿Ahí están viendo el modo presentación? Sí, ahora sí. Bueno. Primero, déjenme que les explique, es decir, otra vez, la idea es, lo que se preguntaban los científicos originalmente, la pregunta era, a ver, yo veo al principio que hay dos capas que aparentemente se dividen solo en una dimensión. Decíamos en sentido anticlinar la L1 y la L2. La pregunta era, ¿qué tejidos, o es realmente así, qué tejidos dan origen a esas capas? Es decir, lo que yo veo que en el meristema se divide así, después, ¿va a contribuir a qué cosa, a qué parte de la planta? ¿No? Entonces, al principio, una manera de demostrar eso de que estos tejidos, perdón, que estas capitas, la L1 o la L2, se dividían de determinada manera, fue con la observación, o sea, obtuvieron estas famosas quimeras, y eso fue una herramienta, si ustedes quieren, que les permitió dar evidencia científica de que estas capas aportan determinadas cosas. Entonces, yo primero lo que quería que entendieran el concepto de quimera, si es periclinal, era lo que les decía, si se afecta hipotéticamente la capa L2, lo que uno ve es que todo lo que derive de esas iniciales que se ven afectadas, van a tener una composición cromosómica distinta del resto. En este caso, lo que los autores dicen, bueno, si en vez de la composición cromosómica afectara, por ejemplo, la capacidad de sintetizar clorofila de las hojitas que en particular
tienen o de las células particulares que derivan de la L2, vería, por ejemplo, hojas en donde la parte amarilla sería el tejido que de alguna manera tiene afectada la síntesis de clorofila. Pero esto podría ser complemento cromosómico, no necesariamente clorofila. En el caso de que fuera mericlinal, es decir, que ya cuando le hice el tratamiento de colchicina, estas iniciales, supongamos que se dividen por, digamos, tengo las iniciales. En algún momento las células hijas van para la izquierda, en otro momento las que se diferencian son las que van para la derecha, no sé si me explico. Bueno, lo que el autor encuentra es que a veces estas tratamiento con colchicina, eso no lo puede predecir. El tipo hace el tratamiento y mira lo que pasa. Es que no todas las hojas aparecían con cosa, sino que la mitad de las hojas de la planta tenían esto afectado y la otra mitad no. Y si uno analizaba el meristema, dice, bueno, las que estaban en determinada posición, es decir, solo se afectaron las que se derivaban de las iniciales que estaban a la izquierda mirando esta imagen del domo. Entonces, mericlinal significa eso. Hice un tratamiento que no me afectó a todo, me afectó una parte de la planta. Y había tratamientos más extremos que no solo afectaban un grupo de células o una parte del tejido, sino que todas las células de la hoja. Por ejemplo, esta sería una sectorial en donde todo un sector, es decir, acá estaría afectada justo las iniciales de las 3 capitas, de las 2 túnicas y del corpus, pero en el momento en que se estaban afectando cierto tipo de, o sea, no todas las derivadas, sino que cierto grupo de derivadas se afectaban. Lo que en concreto, ahora vamos a ver, ellos veían era que si yo afecto la L2, nunca veían afectadas células que derivaran de la L3. Si yo afectaba la L1, nunca vería células en los órganos afectadas que derivaran de la L2 o la L3. Es decir, que como las células de esta capa eran bien definidas, y en este caso, en esta planta, solo la epidermis, si yo afectaba la L1, solo la epidermis se vería afectada, no los tejidos subyacentes. Si afectaba la L2, solo cierta parte del mesófilo se vería afectada, no toda el resto de la hoja que no fuera epidermis. ¿Se entiende? La sectorial, o sea, estos forman patrones, fíjense, veo patrones. En este caso veo hojas manchadas. Esta cuarta clasificación a veces aparecía, y es algo que hoy se usa, por ejemplo, hoy no, hace 1000 que se usa, mezclando, haciendo híbridos con ciertas plantas. Hay plantas que en su genoma tienen muchos transposones, tienen transposones muy activos. Esos transposones, como el término lo indica, si ustedes recuerdan de molecular, se meten en el genoma y alteran la expresión de genes. Entonces, alteran la expresión de grupitos de genes, depende de cuándo se activa el transposón. Entonces, me dan estos parches, es decir, parches ¿por qué? Porque solo me afecta a ciertos genes en cierto momento del desarrollo de esos órganos. ¿Se entiende? Entonces, hoy a veces hay híbridos, hay genotipos que tienen transposones muy activos, y desde el punto de vista ornamental, si esos transposones, por ejemplo, afectan la síntesis de clorofila, yo puedo tener plantas con hojitas variegadas, con distintos dibujitos de patrones digamos así, de parchecitos, ¿no? Mezclando un determinado híbrido con otro, perdón, un determinado genotipo con otro, con transposones muy activos, entonces me da hojitas así, ¿no? Muy con coloraciones variadas. Entonces, también con radiación ionizante, yo lo puedo hacer desde el punto de vista experimental en vez de colchicina, con radiación. Entonces yo afecto un grupo de células con el haz de radiación, y todas las que tienen cloroplastos afectados, entonces genero esos parches. Las quimeras que se hablaban antes, esta que yo les decía, estas podrían ser quimeras de tipo variegadas con radiación ionizante, y las poliploides era lo que les comentaba antes con el experimento de colchicina. Y esto es lo que se vería. Esto sería un control en donde tengo todas las celulitas. Esto es un dibujito, después vamos a ver algunas fotos. Todas con celulitas más o menos parecidas, con núcleos de un tamaño similar. Acá estarían las 2 capitas de túnica, acá estaría todo el corpus.
¿Y qué pasa cuando se afecta la L1? Bueno, generalmente cuando yo tengo poliploidía, las células con núcleos poliploides suelen tener núcleos más grandes y la célula en sí es más grandota. ¿Se entiende? Entonces se verían morfológicamente células, cuanto mayor es la ploidía, o sea, si acá tengo 2N y esto es 8N, tengo 4 veces aumentado el número de cromosomas, son mucho más grandes, mucho más fácil ver que una 4N, por ejemplo. La 4N es apenas un poquito más grande que una 2N. Una 6N es un poquito más todavía, una 8 es muy distinta. Entonces, fíjense acá, estas son fotos reales. Acá esto sería el ápice meristemático de un control, donde tengo la L1, la L2 y la L3, todas con células más o menos con un tamaño, que este sería el patrón con el cual comparo. Fíjense acá ya me di cuenta sin mirar la leyenda que esta capita tiene células con núcleos más grandes que estas. Entonces acá la que se afectó es la L1. Si miro esta, acá aparentemente la que se afectó, fíjense que estas dos son células chiquitas, pero tengo acá una capa de abajo con células con núcleos grandotes, hijos. Y acá está, no hay una capa, hay esta, es decir, hay varias derivadas que tienen núcleos más grandes que estas dos capitas. Acá al revés, tengo otra vez esta mucho más grande, esta es 8N, muchísimo más grande que esta, y así sucesivamente. Acá abajo tienen las leyendas y ustedes pueden comparar. Y lo que les decía antes, lo que los autores en este paper, que es muy antiguo, y que, bueno, lo que ellos comprobaron es que si afecto la L1 y la L2, no tengo el corpus, o sea, no tengo células alteradas acá en toda esta zona central. Solo si afecto la L3 se me empiezan a alterar los núcleos, los cromosomas de esta. Y esto básicamente lo que me está diciendo es que la L1 y la L2 se dividen anticlinalmente y me aportan no hacia adentro, sino solo lateralmente. Por eso se habla de túnica, son como dos mantos que solo crecen en ese sentido. Obviamente esto es a esta altura, después vamos a ver que a la zona donde se forman las yemitas axilares, la cosa es distinta. Y eso es una manera de clasificar a los meristemas SAM. La otra que les dije se basa más en aspectos que tienen que ver tanto con la división de las células como con marcadores moleculares. Cuando se empezaron a encontrar, a descubrir, se vieron que las células de todo ese domito tienen dominios, zonas con comportamiento y marcadores moleculares muy distintos. Dentro de esta zona central hay un grupito muy reducido de 2, 3, 4 celulitas que son lo que configuran las células madre, las stem cell, ese concepto que hoy está tan de moda en embriología, las células madre en el caso de las plantas, y después hay células hijas derivadas que forman esa zona central. Hay una zona periférica más alejada, que también son derivadas, pero que acá se activan otra cosa. Hay una zona acá debajo de esta zona central y entre la periférica, que es lo que ustedes en botánica habrán visto como centro quiescente, que es, o centro, se llama centro organizador, organizing center, donde hay células, un grupito de células que dan en el fondo, son las que estructuran todo esto. Es decir, si yo altero el funcionamiento de esto, se altera el funcionamiento de todo el resto. Por eso se llama centro organizador. Acá hay muy pocas mitosis, se dividen muy poco, a diferencia de todo esto que hay divisiones activas. Y esta es la zona del meristema en hilera, el reed meristem, ¿no? Donde estas células se dividen en un patrón que dan estas filitas de células que conforman la médula. Y acá estas zonas representadas en un corte histológico real, o sea, ¿dónde las ubicarían? Si vieran la foto de un meristema, más o menos estarían ubicadas, como les dice esta diapo. Y acá les dan los patrones de división. La L1 solo aporta lateralmente. Acá está la zona de las stem cell, estas células con núcleos un poquito más grandes que se ven acá. Estas tienen una frecuencia de división más lenta.
Acá se dividen mucho más activamente. Las L2 también solo aportan en sentido lateral. Las L3 aportan tanto en sentido lateral como hacia el centro. Se dividen tanto anticlinalmente, para darme así, y periclinalmente para aumentar hacia abajo. En esta zona, que en realidad está un poquito, acá tenemos la L1, la L2, la L3, es todo, lo que se llama L3 en realidad es el corpus. Es una capita en principio, pero en realidad como se divide en todo sentido, forma un conjunto. En la base acá del L3, o sea, debajo del L2, metido más está este centro organizador. Hay un grupito de genes, WUSCHEL, que son, digamos, algunos son factores de transcripción y otros no. Esto se llama WUSCHEL, después van a ver cómo se escribe, es un término alemán, WUSCHEL, CLAVATA1 y CLAVATA3. Estos tres genes son los primeros que se descubrieron y son los que, digamos, hay un loop autorregulador de estos tres genes que son claves en la regulación del meristema. Después vamos a ver que hay un montón de otros genes asociados, un grupito de ese montón vamos a ver, cada día van apareciendo nuevos, pero que tienen que ver, que influyen en la estructuración y la organización de ese meristema. CLAVATA3 se expresa, vamos a ver que es un gen que le da identidad a las células madres, a las stem cells. Las que son células madres expresan CLAVATA3 y se expresa principalmente en L1, L2 y en un poquito de L3. Y CLAVATA1, hay un gen que es CLAVATA2 también, después vamos a ver que es tan importante como CLAVATA1, que se expresa principalmente en la L2 y en la L3. Estos serían los dominios de expresión de estos tres genes. Vamos a ver que el otro, que es CLAVATA2, tiene un dominio de expresión más amplio, pero que, por lo que voy a decir ahora en breve, es necesario también CLAVATA2, después se descubrió, para que en algunos casos actúa junto con CLAVATA1 en un rol particular que tiene que ver con la regulación de estos dos, de CLAVATA3 y de WUSCHEL. CLAVATA3 ya en un estadio muy temprano del desarrollo, al igual que WUSCHEL, se empiezan a expresar. ¿Se acuerdan que yo les comenté este famoso estadio de 16 celulitas? Donde ya hay dominios concretos. Bueno, WUSCHEL es el primero que se empieza a expresar en estas celulitas que están debajo de esta primer capita. Y a medida que estas capitas, que este embrión va desarrollándose, WUSCHEL queda relegado a esa zona hundida, por así decirlo, debajo de las dos capitas de L1 y de L2. Acá estaría el meristema apical propiamente dicho. Acá están apenas formándose los primordios, lo que será los futuros cotiledones. Esto se llama estadio corazón por la formita que tiene este embrión. Y acá ya tan temprano se expresa CLAVATA3 y WUSCHEL. Esto es una hibridación in situ de WUSCHEL. Es decir, hibridación in situ, ¿se acuerdan? Yo tengo un ARN complementario, con una secuencia de genes complementaria al mensajero de WUSCHEL, que lo pongo con alguna base radiactiva. Entonces yo lo aplico a ese ARN, dicho así es muy fácil, ¿no? Esto es un corte en donde uno hace una hibridación, o sea, con la inmunolocalización localizo proteína, con la hibridación localizo mensajero. Esto me dice dónde se expresa el gen. Si hago una inmunolocalización es dónde se encuentra la proteína. Uno a veces asume que la proteína va a estar en el mismo lugar que se expresa el gen. Después vamos a ver que algunas proteínas migran, o sea, de hecho, es el caso de WUSCHEL. Los genes WUSCHEL, el gen WUSCHEL, se expresa en estas celulitas del centro organizador, pero vamos a ver que la proteína migra y regula la expresión de CLAVATA3 en estas capas. Yo acá no veo expresión de WUSCHEL, todo esto sería ruido, esto sería, digamos, el background. Esto es donde se expresa WUSCHEL, pero si yo midiera la proteína,
vería que la proteína se encuentra por acá. Obvio, se sintetiza acá y migra, o sea, acá la voy a detectar porque se sintetiza, pero también migra acá. O sea, aunque yo no vea expresión del gen acá, su acción sí ocurre acá. Y eso es lo que muestra esta flechita. Buschel se expresa acá, pero Buschel es el que induce la expresión de clavata3, que como les dije es el marcador, el que le da identidad a las células STEM. Para que las células STEM tengan sus características particulares, que se mantengan indiferenciadas, que se dividan con una frecuencia particular, que den origen a todo el resto, tienen que tener por lo menos a clavata3 expresado. Si yo muto clavata3, las STEM dejan de ser células STEM, pierden esa identidad, dejan de dividirse como tienen que dividirse, empiezan a diferenciarse, desaparece el meristema. Lo mismo si altero Buschel, porque Buschel es uno de los genes que me induce a clavata3. Si no tengo Buschel, clavata3 no se expresa, no puedo tener células STEM y sigue la cadena de eventos. Y acá les muestro lo que es un wild type de Arabidopsis, sus dos cotiledones, las primeras hojitas, estos cositos que ven acá son tricomas. Los tricomas de Arabidopsis tienen una forma estrellada, parecen estos palitos que ven acá, son tricomitas, esto blanquito, pero acá tienen las primeras dos hojitas. La mutante de Buschel no tiene hojas. Si yo lo muto en un estado muy temprano del desarrollo de esa planta, no logra, el meristema se muere, se agota. ¿Por qué? Porque no tengo stem cells. No logro mantener la identidad de las stem cells, se empiezan a diferenciar, y lo único que me queda son cotiledones, se diferencian, acá fíjense que acá en la capa L2 empiezan a aparecer divisiones periclinales. En una normal, en una L2 normal, no puede haber divisiones periclinales, solo hay anticlinales. Bueno, acá empiezan a hacer cosas que no es lo típico de la L2. Empiezan a diferenciarse y a hacer cosas que no corresponden si fueran stem cells. Estas divisiones periclinales no son pertinentes, entonces se agota y tengo una plantulita así que no, solo se estira el lipocótile y los cotiledones y ahí muere. O sea, queda, no tengo meristema. Se agota, el término es se agota el meristema. Y acá les pongo unas, ahora yo les voy a leer, no les voy a leer, les hago digamos, les voy a hacer un repaso rápido, después ustedes lo leen, lo pueden profundizar en la bibliografía, qué son cada uno de estos tres genes que les mencioné. Buschel es un factor de transcripción, es un gen, produce una proteína homeodominio, o sea que reconoce patrones o secuencias homeobox del DNA, o sea que se une al DNA, tiene que entrar al núcleo, es un factor de transcripción, es bifuncional porque puede tanto activar ciertos genes como reprimir otros genes. No es solo un activador de la transcripción o un represor, sino que depende del gen al cual se une, puede hacer las dos funciones. Dentro de los genes que activa, el más importante para nosotros es clavata3, que es el que mantiene esta proteína, después vamos a ver qué hace, mantiene la identidad de las células madres. Clavata3 vimos que se expresa acá, como dice el dibujito, en esta zona de las células madres, dentro de lo que es la gran zona central. Todo esto es la zona central, hay un grupito de células dentro de la zona central que son las células madres. Buschel migra, la proteína migra, se sintetiza acá, migra por plasmodesmos, etc. Ahora, Buschel también reprime. ¿Qué reprime? Y, por ejemplo, reprime ciertos genes que tienen que ver con la diferenciación celular. Justamente, si yo quiero que estas células se mantengan indiferenciadas, una de las cosas que reprimen son ciertos genes, no importa el nombre, que inducen la diferenciación, entonces los reprime. También reprime genes que afectan o que están involucrados en la activación de citocininas. Las citocininas son hormonas que intervienen en la división celular, citocinesis, citocininas, tienen muchas funciones, pero una de las funciones claves, las primeras que se descubrió, es activar la mitosis. Entonces, justamente, yo acá no quiero tener mucha mitosis. Como yo les dije, este centro quiescente son células que se dividen muy poquito, es como un nicho de células de reserva que organizan al resto. Entonces, inhiben, regulan
la activación de la mitosis, tanto acá como en otras células alrededor. O sea, donde no hay que dividirse, inhiben la acción de ciertos factores que intervienen en la acción de las citocininas. ¿Qué es CLAVATA3? CLAVATA3 no es un factor de transcripción. CLAVATA3 es un péptido señal, es decir, es un péptido que se une a algún receptor para desencadenar una cadena de transducción de señales. Es un péptido que se tiene que glicosilar, es decir, cuando el péptido une ciertos hidratos de carbono, recién ahí es activo. Es una proteína que se glicosila. Cuando se glicosila, recién ahí puede unirse a algún receptor y ejercer su acción. ¿Quiénes son los receptores de CLAVATA3? Justamente CLAVATA1 y CLAVATA2. Ergo, CLAVATA1 y CLAVATA2 tampoco son factores de transcripción. Son receptores. CLAVATA1 es un típico receptor de membrana, una proteína transmembrana que tiene un dominio receptor por afuera del plasmalema y un dominio quinasa, en este caso es un receptor quinasa, es decir, que fosforila proteínas hacia el lado del citoplasma. CLAVATA1, como muchos receptores, forma un dímero, es decir, necesita dos moléculas para ser activo. CLAVATA2 tiene un problema. Se parece a CLAVATA1 cuando lo descubrieron, pero la parte quinasa le falta el dominio quinasa. Es decir, es muy parecido a CLAVATA1, tiene el dominio para unir CLAVATA3, tiene un dominio transmembrana que le permite unirse, digamos, a la membrana y funcionar como receptor, pero no tiene el dominio quinasa. Entonces, CLAVATA2 suele formar heterodímeros con otra molécula, que es esta que les figura acá, corin, CRN, que es una quinasa, en realidad es una pseudoquinasa, para complicar la existencia. Es decir, es una molécula que tiene un pedacito, un dominio transmembrana, que se une al dominio transmembrana. Ahora les voy a mostrar una diapo con un dibujito de todos estos genes, y es más fácil entenderlo. Yo lo que quiero es que me sigan en principio. Es una proteína, o sea, CLAVATA1 tiene el dominio quinasa, puede hacer todo. Une a CLAVATA3, se activa el dominio quinasa y desencadena la cadena de transducción de señales. CLAVATA2 se une, CLAVATA3 se puede, reconoce el dominio de unión, pero no tiene la actividad quinasa. ¿Se la da quién? CLAVATA2. Perdón, corin, que es una proteína que tiene el dominio quinasa hacia el lado del citoplasma y un pedacito que le permite unirse a CLAVATA2. En realidad no es quinasa, es pseudoquinasa, quiere decir que necesita algún factor extra, otra cosa que ya la han identificado, para que corin actúe como quinasa, ¿se entiende? Entonces, por eso acá se habla de receptor-like protein, CLAVATA1, o sea, CLAVATA1 es una proteína quinasa, receptor-like quinasa. Ustedes tienen receptores quinasa, todas estas abreviaciones que van a ver en los papers eventualmente, en los textos que lean, tienen que ver con que si funcionan, o sea, si es un receptor quinasa, si es pseudoquinasa, si está en citoplasma. Corin es un receptor like citoplasmic quinasa porque solo se une a CLAVATA2, eso es lo que es el dominio transmembrana, simplemente porque le permite unirse a CLAVATA2. Yo acá les muestro un dibujito, digamos, cómo los autores intentan representar estas moléculas. CLAVATA1, acá está el homodímero, dos moleculitas de CLAVATA1 con su dominio quinasa. Este es CLAVATA2, que le falta la pelotita esta que sería como representa dominio quinasa, pero se une a corin. Corin está en el citoplasma, plin, plin, se une a CLAVATA2, y acá tiene pseudoquinasa, que decir que en realidad hay alguna otra cosa que permite que se active. Y acá viene CLAVATA3, que cuando se une a estos, a cualquiera de estos, activa, desencadena una cadena de transducción de señales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen estos? Son quinasas, quiere decir que fosforilan. Fosforilan a qué? A otros dos moléculas, de otros dos genes, que están acá, que tienen un pequeño, o sea, están unidos acá a la membrana, pero básicamente tienen un dominio citoplasmático. Cuando se fosforilan, que son Poltergeist y PLL1, son dos genes de otra familia de genes,
que estos en realidad, estos dos genes, se ha visto que son los que directamente, los que en realidad activan la expresión de Buschel. Clavata 1 y clavata 2, cuando se unen a clavata 3, lo que hacen es reprimir a Poltergeist y a PLL1. Entonces, si reprimen a estos no pueden inducir la expresión de Buschel. O sea que indirectamente, clavata 3, gracias a que se une a estos, reprime a Buschel. O sea, clavata 3 se lo descubrió como un represor de Buschel, pero después se vio que no es directa la acción, sino que es a través de inhibir a estos. ¿Me pueden seguir? Sí, Fabio, perfecto. Todo esto ocurre en la zona central. A veces, en la zona central lo que se vio es que hay otros genes, no importa, erecta, etcétera, que en vez de recurrir a este mecanismo, usan MAP quinasas, una cadena de MAP quinasas, para terminar reprimiendo a Buschel. O sea, se vio que aún clavata 1, jorin, pueden formar este tipo de dímeros, heterodímeros, incluso complejos multiméricos. Con la acción de esta proteína pueden formar complejos multiméricos, y a través de cadenas de MAP quinasas, que no es lo mismo que esto, también pueden reprimir a Buschel. Entonces piensen lo siguiente: Buschel estimula la proteína de Buschel, migra a las células madre, ¡pum!, ahí se une al DNA y estimula a clavata 3. Cuando clavata 3 empieza a funcionar, la proteína, que es un polipéptido, empieza a producirse, y en la medida que encuentre estos receptores, que van a estar, acá les muestra el dominio de expresión de clavata 1, obviamente está cerquita donde está Buschel. Y clavata 2 se vio que la expresión es mucho más amplia, pero clavata 2 solo no puede hacer nada, aun si está con corin, porque son receptores, necesitan a clavata 3. Entonces solo donde se superponen los dominios de expresión de clavata 3 y clavata 2, o clavata 1, es donde van a estar funcionales. Entonces, si hay mucho Buschel, hay mucho clavata 3, me aumentaría en exceso las stem cell y empezarían a invadir, entre comillas, la zona periférica. Es decir, la función que tiene que cumplir la zona periférica no es ni más ni menos la que da origen a los primordios foliares. Si esas células, imagínense, se transformaran en stem, permanecerían indiferenciadas, no se dividirían como tienen que hacerlo y no me darían primordios foliares. Entonces, lo que acá se hace un loop. Buschel estimula clavata 3, pero clavata 3 lo reprime, que significa que clavata 3 evita que Buschel aumente en exceso y Buschel evita que clavata 3 aumente en exceso. Y Buschel, perdón, evita que clavata 3 se agote, porque si clavata 3 contribuye a reprimir a Buschel y esa represión fuera infinita, entre comillas, no estuviera controlada, terminaría agotándome a Buschel y nadie me volvería a estimular a clavata 3. ¿Me siguen? Entonces hay todo un loop en donde uno aumenta, el otro empieza a aumentar, cuando este aumenta me empieza a disminuir la expresión del otro y se van como regulando mutuamente. La zona periférica también tiene algunos genes que controlan la expresión negativamente de Buschel, es decir, también restringen el dominio de Buschel, evita que se exprese más allá de ese centro, de ese grupito de células del centro organizador. Y acá les muestra un mutante de Buschel. ¿Qué pasaría si es mutante? Cuando usamos el término mutante, en general nos referimos a negativo, ¿no? Es decir, que si da, a diferencia de un sobreexpresante, ¿no? Un sobreexpresante aumenta la cantidad de ese gen, un mutante generalmente es mutante, ay, no me sale, no es negativo el término, bueno, se me fue el término.
¿qué pasa? Se achica Buschel, deja de estimular a clavata-3, la expresión de clavata-3 empieza a reducirse, dejo de tener células madres, entonces se termina lo que le mostré antes en esa foto, agotando el meristema, que era un meristema chiquitito que termina no dando prácticamente hojas ni nada. Si tengo un sobreexpresante de Buschel, tengo un centro organizador, tengo un montón de células STEM, se extiende el dominio de clavata-3, entonces se hace como un meristema ancho, en donde tengo muchas stem cell. Esta sería una transgénica, ¿no? Donde sobreexpreso Buschel, empiezo a tener muchas stem cell, y acá no está dibujado proporcionalmente. Acá tendría un meristema, un domito muy chiquitito que se agota. Acá tengo un domo amplio, grande, porque tengo muchas células con clavata. Entonces muchas células madres. Entonces como que aumenta el dominio de expresión de células madres, y también medio que se empieza a alterar. La cabeza esta se hace grande, también la formación de hojas empieza un poco a alterarse. Este es el loop que les comenté recién. Acá estaría el grupito, acá serían las 3 capas idealmente, la L1, la L2, la L3, acá está Buschel, acá estaría la zona de las stem cell, esta zona, este rectángulo acá, sería donde están básicamente las stem cell, las células madres de estas 3 capas. Me estimula Buschel entonces la identidad de clavata-3, clavata-3 se une a sus receptores que me reprimen a los genes estos, a los genes poltergeist, y que son los que estimulan a Buschel. Al reprimirme a estos, Buschel deja de estar estimulado, y entonces se genera este loop negativo. Y acá les muestra otro grupito de genes, como a su vez la zona periférica, hay un gen marcador de la zona periférica que es STM, lo vamos a ver mañana en detalle, se llama shoot meristemless. Shoot meristemless, fíjense, meristemless en inglés, que significa sin meristema, o con un meristema también reducido. Es decir, si yo afecto a shoot meristemless, a este gen, también el meristema se altera. Es un marcador, es un gen típico, no es el único, hay otros, pero es un gen característico de la zona periférica. Y fíjense en las flechitas, ¿qué hace shoot meristemless? Bueno, este gen también ayuda a mantener, contribuye a regular la expresión de clavata-1 y clavata-3, positivamente. O sea, no solo Buschel, sino este también controla positivamente la expresión de clavata-3 y clavata-1. Y estos genes que están en la zona periférica, más allá todavía, los genes argonauta, SWIL y PIN, que ahora les voy a contar quién es, este gen también, ven, SWIL, estos genes pertenecen a otra familia, los genes argonautas, que regulan o modulan positivamente la expresión de shoot meristemless. Es decir, el dominio o todo este meristema apical del vástago, su regulación no solo depende de lo que le pase al centro organizador y las células madres, sino que aún los dominios más alejados, estas zonas más alejadas, periféricas, cuando empiezan a activarse, contienen factores de transcripción, genes, que también regulan, directa o indirectamente, el funcionamiento de este meristema. Esto es mucho más complejo. Si ustedes ven algún review actual, van a ver que la cantidad de genes que intervienen en esto son un montón. Me interesa en particular los que les voy a comentar ahora, porque para que entiendan por lo menos cómo surgen las primeras hojitas, qué es lo que pasa con la actividad de ese meristema. ¿Por qué vemos lo que vemos cuando una hoja tiene hojas dísticas, o sea, un tallo tiene hojas dísticas, perdón, u hojas espiraladas? O sea, todo eso depende de la actividad de estos genes que les voy a seguir comentando ahora. Y en un estado muy temprano, o sea, acá estamos hablando de embriones de estados muy tempranos de desarrollo. Como yo les comenté, acá, como les mostré antes, clavata y Buschel se expresan en estos estadios de corazón, con forma de corazón, y cuando está un poquito más adelantado,
acá lo que les muestra es, imagínense en este estado ya globular, estamos hablando todavía de un estado de apenas 16 celulitas. Si hago un corte a esta altura, ya acá en este estadio, en realidad este corte corresponde más a un estado más avanzado en donde empezó a expresarse, donde, perdón, la expresión de Buschel está bien, un estado 16, ¿sí? Un estado globular tardío, entre el early y el late, estoy entre estas fases. Fíjense que Buschel está subepidérmico, entonces si yo hago un corte imaginario transversal y miro de arriba, acá hay otro gen importante, a integumenta, que ya me va a marcar y me va a decir, Buschel se queda acá, por afuera, en la periferia, van a expresarse otros genes que van a intervenir en la formación de los primordios foliares, que van a hacer que, en este caso, los primordios son los cotiledones. Yo todavía acá no tengo hojas verdaderas. Es donde o qué me regula la aparición de los cotiledones. Bueno, a integumenta se expresa por afuera del dominio de Buschel. Y de pronto, en dos sectores en particular, fíjense en qué dos sectores, y lo que me separa a los sitios donde van a formarse los cotiledones, empiezan a expresarse otros dos genes. Cook significa cup shaped, es decir, cup shaped, ¿no? Con formación de copa. Cotiledones con formación de copa. ¿Por qué los llaman así? Porque los mutantes de estos genes Cook, imagínense esto, si no se expresan estos genes, este gen y lo mismo Shoot-Meristem-Less se expresan todo acá, y estos cotiledones, en vez de ser dos hojitas, imagínense que los márgenes se unen. Estos genes Cook lo que dicen es, entre comillas, no quiero que acá se diferencien tejidos que tienen que ver con la formación de cotiledones. Quiero que me mantenga, lo que hacen es que ahí haya una zona de transición y que los márgenes de los cotiledones no se fusionen. Cuando se mutaron a los genes Cook, cuando aparecieron en realidad los mutantes Cook, lo que se vio es que los cotiledones eran dos copitas, ¿se entiende? Estaban fusionados los márgenes, por eso Cook-shaped. Tenían estas mutantes, en vez de formar cotiledones normales, formaban como un cilindrito, dos copitas, porque tenían los márgenes fusionados. O sea, los genes Cook tienen por función, tienen un montón de funciones. Entre ellas, modular, regular la expresión, inhiben la expresión de, o sea, donde están expresados Cook, no se expresa Shoot-Meristem-Less. Acá se expresan juntos y después el dominio de expresión de Cook queda restringido a esta zona y Shoot-Meristem-Less solamente en la zona periférica, acá. Bueno, por ahora vamos a cortar acá el teórico. Acá habla de dominio abaxial y dominio adaxial. Esto que ustedes ven pintadito acá de naranja significa que cuando aparecen los primordios foliares, si ustedes se acuerdan en anatomía de hojas, se acuerdan que ustedes tenían, por ejemplo, mesófilo en empalizada, mesófilo esponjoso, que había como en una hoja, si uno hace un corte transversal, la cara adaxial, la de arriba, no siempre anatómicamente tiene el mismo aspecto que la cara abaxial. Es más, si ustedes miran la densidad de estomas, en muchas hojas, la densidad de estomas de un lado no es la misma que la del otro. Entonces, lo que hace que, digamos, también muy tempranamente en las hojas, estos genes, por ejemplo, que acá se llaman argonauta, SWIL, digamos, se expresan a su vez en lo que será el dominio adaxial, con D de dedo, es decir, la cara de arriba de estas hojas. Eso es lo que quisieron representar con este color diferencial. Y acá lo que les muestra es que también hay genes ya en un estadio muy temprano del desarrollo del cotiledón
que se expresan diferencialmente. Esto imagínense que viene hacia arriba de la pantalla. Entonces esto sería la cara de hacia adentro o hacia arriba del cotiledón, y esta sería la cara que queda hacia abajo cuando el cotiledón se expande, hacia abajo del cotiledón. Ya que hay genes que se expresan y acá lo que les muestra que a integumental, este gen, permanece con un dominio de expresión en el cuando se forman los primordios foliares, sigue expresándose en este dominio. Es decir, estos reguladores, algunos son factores transcripcionales, la mayoría de estos son reguladores de la transcripción, no clavata, acuérdense, entonces estos genes permanecen en determinado momento del desarrollo, se prenden, se apagan, se regulan entre sí, y toda esta coordinación es lo que permite que ese meristema funcione. Chicos, no lo quiero entretener más. Son las 12:10. Yo les dije que les iba a dar una breve charla de cuestiones básicas. ¿Están dispuestos a bancársela hoy? Si no, hago una cosa. Mañana les doy el teórico, les doy esa breve charla, y ya mañana se les sube el primer trabajo práctico. Tienen dos opciones. O mañana usan el horario de TP para ese trabajo práctico y después siguen cuando quieran, o parte del horario de TP lo usamos para la explicación. Depende cómo estén las cabezas de ustedes hoy. La explicación es muy básica, pero quiero respetar los tiempos, ya me pasé bastante, no estaba previsto este paso excesivo, los otros teóricos van a ser mucho más rigurosos con el horario. ¿Quieren que veamos eso en media hora? ¿Están dispuestos? Yo no tengo problema, Fabio. Sí, profe, no hay problema. Así Bueno, no nos terminamos retrasando. Sí, bueno, hagamos una cosa, 10 minutos de descanso más para todos, y yo charlo 5 minutitos con Paula, y les doy esa breve charlita. Dale. 12 menos 5, 12:05, ¿les parece? 12:05, 12:10 largamos. Dale. Bueno, profe. Quiero detener la grabación. Pausar.